Comenzamos un nuevo curso en la UNED. Historia de las religiones. Estructura y morfología de lo sagrado. El hecho religioso. El hecho religioso es una parte de la historia humana porque es una parte irrenunciable de la personalidad del hombre. Existe un dato empírico. Allí donde se encuentra actividad humana, por primitiva que ésta sea, se encuentra el hecho religioso. Desde los albores de la civilización, la religión ha jugado un papel importantísimo tanto en la vida privada de las personas como en el conjunto de la sociedad. En tiempos prehistóricos, los restos de pinturas de animales en cuevas de Paleolítico, por ejemplo, nos sugieren rituales religiosos que pudieron haber sido utilizados para asegurar el éxito en las cacerías. Una necesidad similar de invocar un poder sobrenatural se sentía en las comunidades agrícolas posteriores, cuyos rezos y rituales estaban encaminados a asegurar una cosecha abundante o lluvias suficientes para que la tierra fuese fértil. La religión se preocupa de los hechos fundamentales de la existencia humana, planteando cuestiones y temas cruciales como la creación del mundo, el significado de la vida después de la muerte, el comportamiento ético y la felicidad personal. La religión no ha sido nunca un asunto meramente cerebral, preocupada solo por ideas abstractas. Ha sido y sigue siendo la savia habitual y vital de las sociedades de todo el mundo, proporcionando a los pueblos rituales de gran significado, festivales coloristas y peregrinajes a lugares sagrados, algunos de los cuales serán materia de explicación en este curso. Aun cuando la religión posea su lado oscuro y puede usarse para apoyar la intolerancia y el nacionalismo desenfrenado, su capacidad para inspirar actos de solidaridad y grandes obras de arte no tiene rival. Manuscritos iluminados, música, pintura, estatuas, poesía, mezquitas, catedrales y templos, tan solo algunas de las cotas más altas de la civilización. A lo largo de este curso se presentarán las grandes creencias del mundo actual y del pasado y se explicará cómo surgieron estas religiones, cómo se desarrollaron y cuáles son sus ritos, rituales y creencias básicas. Haremos especial hincapié en la concepción de divinidad que tiene cada una y sus relaciones con ella, sus fuentes sagradas y sus prácticas religiosas como manifestación de su fe. Por contraste, se irá desgranando el fenómeno de la antirreligión, que hoy como ayer, bajo capa de nuevos movimientos religiosos, encierran esquemas poco asumibles. Como se ve, el hecho religioso es múltiple y variado, incluso cambiante, por lo que todas las religiones se desglosan en ramas colaterales, iglesias, tendencias, sectas, escuelas, que hacen del hecho religioso un auténtico mosaico, pero un mosaico lleno de vida. Podríamos perdernos en tal selva de creencias, dioses, doctrinas, etc., pero lo cierto es que existe un hilo conductor común a todas ellas. Este nexo de unión es lo que denominamos el hecho religioso. Hablemos de la experiencia de lo sagrado. Lo sagrado, poseemos sin duda alguna idea acerca de lo sagrado, pero conviene precisarla. Han sido muchos los estudiosos que se han dedicado a ello en el último siglo y como fruto de estos esfuerzos se ha logrado un cierto consenso respecto a qué significa, a qué tipo de experiencia humana nos referimos cuando mencionamos lo sagrado. Lo sagrado es una palabra importante en la religión. Es incluso más importante que la noción de Dios. Una religión puede existir sin la concepción precisa de divinidad, por ejemplo, budismo, pero no existe ninguna religión real sin la distinción entre lo sagrado y lo profano. A partir de este momento pasaremos a precisar aquellos términos que se anudan mutuamente usándose de forma indistinta: lo santo, lo divino, lo religioso, lo trascendente. Hablemos de tres aproximaciones a lo sagrado. A comienzos del siglo XX aparecieron en Europa dos respuestas contrarias acerca de lo sagrado. Representan hasta hoy dos formas de explicar e interpretar lo sagrado. Tres interpretaciones se van a hacer clásicas en las tendencias acerca de cómo entender lo sagrado. Son las interpretaciones de Durkheim, Otto y Eliade, las tres grandes escuelas que intentan aclarar en qué consiste la experiencia religiosa y concretamente lo sagrado, como fundamento de la misma, además de remarcar lo sagrado como el fundamento de la religión. Para G. Durkheim. En uno de los extremos se sitúa G. Durkheim, sociólogo francés, estudioso de las tribus primitivas de Australia Central. Lo sagrado lo explica como una proyección simbólica de la identidad del clan o del grupo tribal. Es, por tanto, positivista y reduce la experiencia religiosa a sociología. Lo sagrado, en las teorías sociológica y etnológica de la escuela de Durkheim, ello
indagan en las denominadas sociedades primitivas o arcaicas, el lugar de nacimiento de lo sagrado y de la religión elemental. Son deudores de la cultura positivista y evolucionista predominante a finales del siglo XIX y se orientan a descubrir el elemento constitutivo, fundador de lo sagrado en el interior de la sociedad, sin hacer referencia a una realidad independiente de esta, trascendente y sobrenatural. Se presenta como un conjunto de fuerzas creadas por la sociedad, un producto de la conciencia colectiva, es decir, el conjunto de creencias, sentimientos comunes, existentes entre los miembros de una sociedad. La acción colectiva del clan es la que suscita la sensación de poder, de fuerzas misteriosas de lo sagrado. Esta potencia sagrada, manifestación de la sociedad como conjunto, se traspasa en un segundo momento al tótem, que es el cuerpo visible de lo divino. Se ve de esta manera como el clan es lo que está en el origen de lo sagrado y de la religión. Las prohibiciones o tabúes tienen este mismo origen, lo sagrado, el clan y su organización social en cuanto simbolizado y expresado por el tótem, que asegura la integridad de las instituciones y la regularidad de los fenómenos sociales, declarando todo lo anormal, insólito, indiferente como manifestación sagrada. Es decir, lo sagrado establece en la sociedad la diferencia con lo profano. El culto también está originado por la sociedad que crea lo sagrado. Es la sociedad en cuanto recreada ritual y simbólicamente en acciones colectivas. El individuo percibe ahí la experiencia de lo sagrado en cuanto salvación. Lo sagrado, en suma, para la escuela durkheimiana, es una categoría fundamental de la conciencia colectiva que tiene su origen en la sociedad. El tratamiento sociológico, según durkheimiano, es por tanto reductivista. Tratar el fenómeno religioso únicamente desde sus dimensiones sociales y culturales, como si se agotara en ellas. Lo sagrado aparece como un producto de la sociedad que se convierte en medio para el mantenimiento y prosecución de la misma. La religión, en esta concepción, no pasa de ser una administración de lo sagrado. Para Rudolf Otto. En el otro polo se encuentra este, alemán, teólogo e historiador de las religiones. Para él lo sagrado es un poder que se sitúa más allá del ámbito del humano. Se mueve en la línea fenomenológica, exalta la experiencia, el fenómeno. Lo sagrado en la fenomenología de Otto, de la escuela de Marburgo, se puede denominar a esta corriente como una psicología fenomenológica de la religión que busca describir la estructura de las reacciones humanas ante la experiencia de lo sagrado o santo. El mysterium, la presencia de lo luminoso, es un poder o cualidad que está más allá del individuo, que trasciende la experiencia de cualquier ser humano. Es una realidad trascendente, es algo totalmente otro. No es producto del individuo, sino el objeto de su experiencia religiosa. Lo luminoso es profundamente humano, pero sin embargo no es universal en cuanto a experiencia, algo misterioso, experimentado por el ser humano. El mismo Otto invita al lector a que no sepa de la experiencia exclusivamente religiosa, a no proseguir la lectura de su libro, so pena de no entender nada. El tremens, o sea, la experiencia religiosa, que está ligada a un estado de ánimo intenso, tremendo, en la línea de sobrecogedor, que hace tambalear los fundamentos del propio ser humano y le hace sentirse pequeño e inseguro. Lo tremendo no amenaza al hombre en lo que posee, sino en su propio ser, en su raíz. Es por tanto un sentimiento de temor, o lo desconocido, o lo inabarcable, a la divinidad, a lo totalmente otro. El fascinans es el tercer aspecto, complementario, en contraste armónico con el anterior. Es que lo luminoso es fascinante, es fascinans, y atrae, capta, embarga, fascina. Lo luminoso se manifiesta así como lo absolutamente fascinante que produce en el hombre religioso una enorme atracción, algo que deja al hombre literalmente maravillado, gozosamente desconcertado ante tal apertura de horizonte. Lo ordinario queda así desplazado y descubre un nuevo orden de valores. Es la dimensión que arrebata y hechiza al hombre, exaltándolo hasta el vértigo de la embriaguez, el sentimiento religioso. La vivencia de lo sagrado, como mysterium tremens et fascinans, aporta al hombre una tal confianza en él que descubre cómo su inseguridad o limitación humana se ve protegida por el misterio. Se produce una ruptura doble, hacia el interior, una disposición interior psicológica o vivencia, y hacia el exterior, una manifestación o rito de alcance social. La aportación de Otto ha influido en muchos estudiosos de la religión.
entre ellos Mircea Eliade, y ha proporcionado una descripción de las experiencias religiosas en sus aspectos fundamentales que recuerda que la experiencia humana se debate entre lo anonadante y lo atractivo, los aspectos positivo y negativo del poder de lo sagrado. Hablemos de ella, de Mircea Eliade. Añadamos una tercera opinión más en la línea de Otto que en discrepancia con él. Mircea Eliade es un pensador nacido en Rumanía y nacionalizado en Estados Unidos. Es el representante de la corriente hermenéutica conectada con fenomenología y la historia de las religiones. La aportación hermenéutica de Mircea Eliade de la Escuela de Chicago. Podemos denominar a este intento de hermenéutica explicativo por integrar y articular las diversas aportaciones y métodos de las disciplinas que abordan el estudio del fenómeno religioso, histórico, sociológico, psicológico, etnológico. Eliade insistirá en que lo fundamental no son las tipologías, los esquemas, sino entender su significación. Por esta razón, en último término, el historiador de las religiones no puede prescindir de la hermenéutica. Eliade utiliza la palabra sagrado con las mismas connotaciones que Otto para lo santo. Está de acuerdo en que lo sagrado es una realidad absoluta que trasciende el mundo y añade, pero que se manifiesta en él. Lo sagrado es visto por Eliade como un modo de ordenar el espacio, el tiempo, la ciudad, el cosmos, el trabajo y el ocio. Es decir, es un modo de ordenar y dar sentido a la vida humana en todos sus aspectos fundamentales. De aquí que lo sagrado y lo profano constituyan dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de la historia. Al ser lo sagrado algo que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él, habrá que estar muy atento a estas manifestaciones de lo sagrado. Eliade ha propuesto el término de hierofanía para denominar al acto de esta manifestación. Hierofanía quiere decir simplemente que algo sagrado se nos muestra. La historia de las religiones es una enorme acumulación de hierofanías, desde las más elementales, por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol, hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo. No existe solución de continuidad. Y Mircea Eliade dirá que en el fondo se trata siempre del mismo acto misterioso, la manifestación de algo completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo natural profano. Al manifestarse lo sagrado en estos objetos, estos adquieren una dimensión sacral que los hace mediadores de lo sagrado. El estudio de la religión es, pues, fundamentalmente el estudio de lo sagrado. Por tanto, según Mircea Eliade, el estudio y comprensión del significado de estas hierofanías, su descubrimiento y ocultación, el cambio de mediadores o símbolos de estas manifestaciones, su camuflaje, degradación, desvanecimiento. Hablemos de la estructura del hecho religioso. Aunque las religiones son muy numerosas, todas ellas tienen algo en común que las define como tales religiones y que las diferencia de otras manifestaciones, timos o sucedáneos. Estos rasgos forman la estructura, o sea, elementos comunes y definitorios del hecho religioso, que son el ámbito de lo sagrado, la actitud religiosa, las expresiones de la actitud religiosa y la manifestación de lo sagrado, o sea, las hierofanías. Partamos del hecho de que no existe la religión, así en abstracto, sino solo existen las religiones históricas o respuestas del hombre a través del tiempo. En todas ellas hallamos unos elementos comunes, que es lo que llamamos estructura de una religión. Nuestra intención al abordar una descripción del fenómeno religioso se topa con la imposibilidad de captarlo desde un solo ángulo, por lo que hay que abordarlo desde varios aspectos a la vez, aspectos plurales que se complementan entre sí. Hablemos de ello, del ámbito de lo sagrado. Hay una auténtica atmósfera, un clima que baña a los fenómenos religiosos. Esta atmósfera no es algo real, es un conjunto de actos, sino una forma peculiar de ser y de aparecer. Es algo muy vago, difícil de captar, ya que no son elementos sumados, sino una forma de organizarse. Es algo parecido a la estética de un cuadro abstracto, por ejemplo, que no consiste tan solo en los colores y las formas existentes en él, sino a cómo éstas se organizan y contrapesan entre sí para que sean artísticas.
No todo el mundo es capaz de captar dicha belleza, se necesita un mínimo de sensibilidad. Veamos los rasgos básicos de lo sagrado y luego cómo se organiza. Hablemos de ellos, los rasgos de lo sagrado. Una característica de la religión es la oposición sagrado-profano. ¿Qué es lo que los distingue? Es superior. Está a otro nivel y cada religión es, pues, una estructura organizada. Es superior. Una característica de las cosas sagradas es que son superiores a las profanas, tienen más poder y más dignidad. No es, de todos modos, esta una característica muy determinante, más bien se trata de un criterio muy general e impreciso. Está a otro nivel. Hay tanta diferencia entre lo sagrado y lo profano que con frecuencia la oposición se convierte en antagonismo. Es una heterogeneidad absoluta. Las fuerzas de uno y otro ámbito son de distinta naturaleza y cada religión las entiende a su modo. Para pasar de un ámbito a otro, las religiones elaboran complicados ritos de iniciación. Y como hemos dicho, cada religión es, pues, una estructura organizada en torno a un grupo de cosas sagradas, con sus creencias y ritos, y todos sus elementos mantienen entre sí relaciones de coordinación y subordinación. Hablemos de la ruptura de nivel. Este es un concepto muy bien expresado por Mircea Eliade. Consiste en una ruptura que se establece con la vida ordinaria. El hombre religioso se comporta de una manera diferente al resto de humanos o incluso él mismo se muestra diferente cuando no se compromete religiosamente. La vida ordinaria, con sus facetas de subsistencia biológica, de relación social, con el mundo que le rodea y de interpretación intelectual, buscando el sentido de este mundo, obliga al hombre a zambullirse en la vida intramundana. Así pues, la religión obliga al hombre a introducir en su vida un supra y un prius, lo sagrado, que desplazará lo intramundano a un segundo plano. El hombre comenzará así a existir de una forma nueva. Se trata del mismo mundo, pero vivido de otra manera. Es una nueva dimensión, un nuevo eje. Hablemos de signos de ruptura de nivel que comporta lo sagrado. La experiencia de lo sagrado y los ritos de iniciación. Y la conversión y la iluminación. La experiencia de lo sagrado es la vivencia del mysterium tremens en fascinans. La religión así vivida se convierte en una vivencia humilde y exultante a la vez que galvaniza al ser humano de tal manera que se convierte en apasionante. Es una clave positiva y abierta que personaliza y hace feliz a quien la experimenta. De los ritos de iniciación, que son rupturas de alcance social, Mircea Eliade, en su libro Lo sagrado y lo profano, expone que dichas ceremonias iniciáticas son una manifestación religiosa prácticamente universal. Existen dos grandes formas que destacan por sí mismas: los ritos de pubertad, los ritos de muerte. En los ritos de pubertad, donde el joven se pone a vivir la divinidad, la sexualidad y la sociedad, incorporándose a una experiencia existencial con su iniciación, y de los ritos de muerte, que suponen el fin del hombre natural para pasar a una nueva forma de existir. En ambas formas se necesita romper con la forma ordinaria de ser y de existir para comenzar a ser y a vivir de una manera enteramente nueva. Y de la conversión y la iluminación, o sea, las rupturas interiores, diremos que son los ritos iniciáticos y que suponen este estado de ánimo sin el cual es imposible lograr el paso de un modo de ser a otro. Sustituir una forma de ser por otra nueva es lo que llamamos conversión. Es una actitud, o más bien una auténtica revolución interior. Dicha ruptura constituye un hito en la vida del convertido. Con frecuencia es una fecha que le recuerda el inicio de una total renovación, que surge tras una crisis radical y dolorosa. Es un renacimiento. Dicha conversión ilumina el camino del hombre y constituye el fruto de la llamada de Dios al hombre. El hombre ha devuelto su respuesta activa con fe y obediencia. El hombre renuncia a vivir su vida intramundana por otra de horizontes más amplios: iluminación, liberación, salvación. Para conseguir la meta, el hombre se ayuda de técnicas y prácticas de autocontrol, ascéticas, yoga. Hablemos de actitud, la actitud religiosa. Para que exista religión, no basta con que el misterio aparezca en la vida del hombre, sino que exige una respuesta precisa y concreta. No hay, pues, que confundir religión con temor, acción presa del pánico, huida de la realidad, ya que estas reacciones se decantan hacia el olvido, el desánimo, el acomplejamiento, que son reacciones incapaces de llenar el horizonte ilimitado del luminoso.
Los rasgos de la actitud religiosa. El reconocimiento del misterio es un descentrarse del centro del hombre al centro del misterio, pero en el que el hombre no debe abdicar nunca en su condición de hombre, de ser libre y autónomo. Si renunciara a ello, la experiencia sería destructiva, que es lo que caracteriza a numerosas sectas destructivas en la actualidad. La religión vocea que el ser humano no es incompatible con el reconocimiento de un Dios superior a él y que el hombre, como ser libre, no muere en relación con la divinidad. La búsqueda de la propia salvación. El reconocimiento del misterio comporta un nuevo aspecto que no supone una pasiva renuncia al ejercicio de las posibilidades humanas, sino todo lo contrario. Exige la puesta en marcha de todas las posibilidades humanas como único medio de vislumbrar el más allá de sí mismos, que se anuncia con la aparición del misterio. Exige superar las limitaciones, las fronteras finitas hacia la infinitud. La actitud religiosa no es una barrera que encierre al hombre, sino una ruptura de todas las barreras que supone el carácter finito del mundo. Es hacer viable el ansia de infinitud que toda persona humana lleva impresa en su interior. Así pues, la actitud religiosa es una actitud salvífica, una evangelión, una buena noticia, una experiencia que da color y sabor a toda la existencia humana, como el mar inmerso, está en todo él, penetrando en un solo sabor, el sabor de la sal. Así este sistema está penetrando en un solo sabor, el sabor de la sal, según Buda. Las actitudes no religiosas. Salta a la vista que la religión se distingue de dos fenómenos aparentemente parecidos a ella, pero radicalmente distintos: la idolatría y la magia. La idolatría. Esta consiste en tomar por absolutas realidades de nuestro mundo cosas que no son sobrenaturales. Son los ídolos. Ni decir tiene que en las auténticas religiones el misterio último es, como hemos dicho, una realidad sobrenatural. Y de la magia, esta es una técnica para dominar lo oculto, lo que de primeras escapa al poder de la mano del hombre. La magia pretende ser un poder para orientar las fuerzas ocultas según la voluntad del que la practica. A veces las prácticas religiosas pueden parecer prácticas mágicas, o pueden ser tomadas así por algunos, pero en estos casos no estamos ante una religión auténtica o ante una experiencia religiosa auténtica. La religión no somete al absoluto al hombre, sino lo contrario. De las relaciones entre magia y religión, según Wintergren opina que religión y magia subsisten una al lado de la otra como dos reacciones psíquicas diametralmente opuestas. En la religión, el hombre percibe su dependencia del poder determinante del destino en la existencia, y en la magia piensa ser él mismo ese poder, o al menos podrá controlar. Dos principios distintos inspiran, pues, la magia y la religión. Ello explica la hostilidad que ha existido desde siempre entre magos y sacerdotes. Frazer considera que en un primer momento el hombre se servía tanto de conjuros y encantamientos como de oraciones y sacrificios para conseguir sus propósitos. Practicaba, pues, simultáneamente ritos religiosos y mágicos. Esta mezcla de magia y religión todavía se encuentra en muchos lugares de la propia Europa. Entre la gente sencilla y de baja formación religiosa se cree todavía que los sacerdotes, por el mero hecho de serlo, tienen poderes especiales. Existen muchas devociones populares que creen que algunos santuarios o culto a las imágenes tienen tal eficacia que Dios se ve obligado a otorgar lo que se pide. La magia se mezcló con la religión desde antiguo, siendo una fuente de confusionismos. Parece ser que los estudiosos de estas manifestaciones opinan que la magia es más antigua que la religión. Obedece a un mundo de ideas más primitivo. La religión, en cambio, tiene como referente la acción de seres superiores al hombre. Concepción, por tanto, mucho más compleja. Por ello, mientras que las prácticas de la magia son muy similares en todas partes, las creencias religiosas difieren enormemente no solo en distintos pueblos, sino también en las distintas épocas de un mismo pueblo. Es característico de la magia que se presente con formas exteriores tomadas de la religión, y sigue opinando Wintergren. Muchas veces puede ser muy difícil constatar si la actitud de una persona es mágica o religiosa. Es también significativo lo difícil que es, a menudo, trazar los límites entre oración y conjuro. En el fondo, la diferencia es completamente clara. La oración es dirigirse a la divinidad en cuanto determinante del destino, y el conjuro es una fórmula mágica en la que el hombre da expresión a su propio deseo de ser él mismo el señor del destino. En cuanto a la experiencia religiosa y las características básicas, diremos que la religión ha estado siempre presente en la historia del hombre.
todas las culturas y de todas las épocas. Es lógico, pues, que haya suscitado curiosidad y que los filósofos se hayan preguntado sobre ella. ¿Por qué aparece la religión? ¿Qué papel desempeña en la vida del hombre? Vamos a intentar expresar aquí algunos conceptos característicos de toda experiencia religiosa. Un punto sería que no es filosofía. La experiencia religiosa no es simple conocimiento, como la experiencia científica, por ejemplo. Más bien es todo lo contrario. El hombre religioso se siente sumergido en un misterio y parte del supuesto de que la razón última de lo que existe escapa de su inteligencia. Su reflexión racional le lleva a demostrar no que su creencia en Dios es demostrable racionalmente, sino que su creencia es razonable, o sea, que no repugna a la razón. No es ética. La experiencia religiosa no es simple experiencia del deber moral. Aunque la vivencia de la religión lleva consigo un determinado comportamiento moral, el hombre, auténticamente religioso, se siente llamado a él porque se le presenta como la realización plena de sí mismo, como el camino hacia su fin último y no como imperativo impuesto por la divinidad. La fuerza ética de la religión no procede del imperativo del deber, sino del anhelo del hombre por lograr el fin para el cual existe. No es psicología. La experiencia religiosa no es simple proyección del yo ideal, motivada por un rechazo de la propia finitud. Como es lógico, al emplear el lenguaje humano y la mente humana, el hombre tiende a representar lo sagrado con categorías humanas, pero el hombre, auténticamente religioso, sabe que no es definible ni abarcable y que cualquier representación suya debe relativizarse. La experiencia religiosa asume precisamente la finitud humana y así la proclama. Otra de las características es que no es política. La experiencia religiosa no es simple sumisión a una determinada estructura social. Es evidente que el fenómeno religioso es un fenómeno social. La religión se vive en el interior de un grupo humano y del tipo de relaciones que establece entre las personas y los valores que propugna influyen en la sociedad y viceversa. Las transformaciones sociales influyen en el fenómeno religioso, pero la experiencia religiosa no brota de la sociedad, sino del misterio último. Por eso se transforma muchas veces en crítica a la sociedad. A lo largo de la historia ha habido hombres que en nombre de su experiencia religiosa han denunciado la injusticia y la opresión de un determinado sistema e incluso han llegado a romper con la misma sociedad. Baste citar a los profetas, tanto de antaño como actuales. En cuanto a las expresiones de la experiencia religiosa, diremos que la experiencia religiosa se vive y se expresa a través de palabras, de gestos, de acciones y comportamientos. Vamos a analizar los elementos más típicos de la expresión religiosa. Hemos de advertir que todos ellos son expresiones simbólicas. Y por tanto, si queremos entenderlo, no debemos quedarnos en ellos mismos, sino que debemos mirar hacia la realidad que simboliza. Hablemos del mito. El mito religioso es un relato generalmente dramático, situado en un pasado remoto, que tiene como finalidad explicar el porqué y el para qué de lo que existe, referido al misterio último. Hay mitos de muy diversas clases. Los hay que se refieren a los orígenes de los dioses, las teogonías, o del universo, las cosmogonías. Otros son explicaciones de ciertos aspectos de la creación, mitos cosmogónicos, o del hombre, mitos antropológicos, o del fin del mundo, mitos escatológicos. Los mitos teístas, por ejemplo, los mitos de creación y cosmogonías, tienen a la divinidad por objeto y expresan las relaciones fundamentales entre Dios, creador de todo bien, y el hombre que sabe que el mundo pertenece a otro. Los mitos de la condición humana, por ejemplo, la guerra, la técnica, el conocimiento superior, la caída, como sería el drama de la creación, el tema adánico de la desviación humana, representado en la mujer como lado débil del hombre, y la serpiente, el símbolo de la diversa concupiscencias y del aspecto deforme de la culpa, son los que describen la condición del hombre en sus funciones superiores, lo que le distingue del cosmos natural. El mito órfico, centrado en la migración de las almas y en su reencarnación indefinida en los cuerpos, que son cárceles del alma. Todos ellos tienen como función explicar el sentido de lo que el hombre encuentra en su existencia. Si nos quedamos solo en el relato literario, la letra del mito, descubriremos que es una ficción. Lo que se nos narra es un acontecimiento que no ha ocurrido así, o simplemente que se ha inventado de planta. Pero si atendemos al significado del mito, vemos que el mito es real, describe la realidad de la vida del hombre y proclama la verdad de esa realidad. Por eso, el mito es un relato en el que el hombre religioso se identifica siempre. En él ve reflejada su propia existencia y la entiende así, llena de sentido.
El mito es el arquetipo de la existencia. Hablemos del rito. Como hemos dicho antes, el hombre religioso se identifica con el arquetipo de su existencia reflejado en el mito. Esa identificación no se produce solo de forma subjetiva, sino que se expresa, se exterioriza mediante una serie de acciones y gestos. Son los ritos. En las religiones, mito y rito aparecen íntimamente ligados. El mito es la palabra sagrada y el rito la acción que la hace presente aquí y ahora. O bien al revés, el rito es la acción sagrada y el mito la palabra que la explica y la motiva. Hay ritos de conjuro para alejar peligros o evitar daños, el ruido, el soplo, la saliva, el fuego, el agua y otros gestos. Hay ritos de tránsito que garantizan el éxito futuro de los momentos de transición de que se compone la vida natural: nacimiento, pubertad, matrimonio, muerte. Hay ritos de sacrificio que introducen en el ámbito de lo sagrado una realidad profana, la víctima, para consagrarla, y que al ponerse del lado de la divinidad queda separada de sus usos profanos, con los que queda asegurada la expiación y la comunión. El mito en sí expresa en palabras el mundo de lo trascendente y el rito lo hace presente. Así, por el rito, el hombre transporta la propia acción y en suma la propia vida al nivel de lo sobrenatural. El hombre religioso cree en la eficacia de los ritos, no porque se trate de una acción mágica, sino porque son el lugar de encuentro con lo trascendente y, en definitiva, con el auténtico sentido de la existencia. Hablemos de la oración. La oración es la palabra por la que el hombre religioso eleva su mente, su corazón y todo su ser hacia el misterio último en una alabanza, una súplica e incluso a veces en una queja. La oración es probablemente la expresión religiosa más típica y más auténtica. Es el reconocimiento más patente de que toda la existencia está referida al misterio último. La oración brota de un sentimiento de dependencia, pero en todas las religiones su lenguaje es más próximo al amor y a la poesía que al temor. Cuando hacemos un recorrido por todas las formas de oración que nos ofrecen las distintas religiones, vemos que el hombre religioso vive una serena confianza y una gran paz ante la divinidad. Hemos de distinguir entre oración y conjuro. El conjuro es una fórmula mágica, uno de los componentes imprescindibles en la técnica de la magia. La recitación del conjuro tiene como finalidad producir un efecto sobrenatural. A veces hay personas que hacen un uso mágico de la oración recitando sus fórmulas para conseguir automáticamente algo, pero está claro que no se trata aquí de una práctica religiosa. No es ese el sentido auténtico de la oración, ni siquiera en las religiones primitivas. Hablemos de las leyes de pureza. Otro de los elementos que nos encontramos en todas las religiones es el conjunto de leyes de prohibición de lo impuro y de adquisición de la pureza. Veamos su sentido. El tabú y la impureza. Lo que con la palabra indonesia adoptada por los etnólogos se llama tabú es precisamente esa condición de los objetos, las acciones o de las personas aisladas, prohibidas por el peligro que su contacto lleva consigo. En general es o se convierte en tabú todo objeto, acción o persona que aparezca poseída por la fuerza de naturaleza más o menos incierta, según Mircea Eliade. Mediante el tabú se pretende evitar ser contagiado o poseído por esa fuerza de naturaleza incierta. Se elude el contacto con situaciones, objetos o personas que la tengan, se aísla a los muertos, a los enfermos, a la mujer en menstruación, a determinados animales, al sexo, a determinadas zonas geográficas. Son tabú. La persona que no observa el tabú, la prohibición, se convierte en impura. El hombre impuro es aislado a su vez, pierde su capacidad de relación, incluso con el misterio último, ya que lo divino es sobrenaturalmente puro, incontaminado, inmutable, santo. Otro punto son las leyes de pureza y la moral. Paralelamente al tabú encontramos en las religiones una serie de leyes para obtener la pureza requerida en el hombre, y tienen una doble finalidad. Sería establecer el orden perturbado por la transgresión del tabú y hacer al hombre capaz de relación con el misterio último. Podemos decir que todas las normas morales de las religiones tienen aquí su justificación. Incluso las normas de relación con el prójimo encuentran su explicación última en la necesidad de presentarse puro ante la divinidad. Hay que acomodar la propia persona a la santidad del misterio último para poder relacionarse con él, para alcanzar la plenitud de la propia existencia. En el fondo, todo se reduce, como dice el libro del Levítico, a un solo precepto: sed santos
porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Hablemos de mediaciones en que se hace presente el misterio, o hierofanías. Entendemos por hierofanía la manifestación de la realidad trascendente en una realidad mundana. Lo sagrado se manifiesta en un objeto profano, según Eliade. La existencia de las hierofanías es un hecho fácilmente observable en todas las religiones, además de muy numerosas, esas realidades son muy variadas. Toda la historia religiosa es un proceso permanente de sacralización de determinadas realidades antes tenidas por profanas y de secularización de otras antes sagradas. En cuanto a las clases de hierofanías, tendríamos que tienen como lugar hierofónico principal objetos de la naturaleza, cielo y astros, o tierra y fecundidad principalmente. Ejemplo, es común en el animismo o religiones de pueblos primitivos. Un segundo punto que se realiza en la historia y los acontecimientos de un pueblo. Ejemplo, es el caso de la historia religiosa de Israel. Un tercer punto que se materializa en la misma persona humana. Es el caso más extremo. Los santos se presenta bajo el aspecto humano. Ejemplo, Jesucristo o en el cristianismo. La hierofanía es una limitación del misterio. En todas las clases de hierofanía, el misterio se acerca al hombre, se mundaniza, se objetiva, se limita para ser captado mejor por éste. El misterio se hace presente en las realidades hierofánicas, pero se hace presente como misterio, es decir, no se convierte en objeto del mundo. Las realidades mundanas, quedadas así transfiguradas, son convertidas en símbolo de una realidad invisible, que sin perder su condición invisible, se hace presente a través de ellas. Es indudable que el hombre no inventa esos símbolos por completo, pero también parece claro que el hombre interviene en el proceso hierófano, proyectando sus categorías culturales y su experiencia interna en dichas externalizaciones. Existen también otras manifestaciones relacionadas con el misterio hierofánico. En íntima conexión con las mediaciones en que el misterio se hace presente al hombre, se sitúan las expresiones de todo tipo en que el hombre manifiesta y así vive y realiza su actividad interior de acatamiento y de adoración de ese misterio. Así, las diferentes capacidades del hombre hacen surgir manifestaciones de reconocimiento de la trascendencia. Su capacidad espacial provoca la creación de lugares sagrados, santuarios. Su capacidad temporal provoca tiempos litúrgicos, sagrados, fiestas. Su capacidad racional provoca doctrinas, dogmas, teología. Su capacidad sentimental provoca fervores y emociones religiosas. Y su capacidad social provoca grupos, comunidades, iglesias, sectas.